La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo se enfrentaron anoche en el último debate presidencial antes de la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo en Perú. Ninguno de los dos candidatos terminó como vencedor según los analistas, en medio de unas encuestas que arrojan un empate técnico. Tenemos conexión con nuestro corresponsal en Lima. 6 países de América Latina están en riesgo de colapso hospitalario ante el recrudecimiento de la pandemia. Con 1 millón de fallecidos, la región acumula cerca de un tercio de los muertos de todo el mundo. En las últimas horas del domingo, la Confederación Sudamericana de Fútbol suspendió a Argentina como la sede de la Copa América prevista para comenzar en menos de 2 semanas en medio de crecientes contagios y muertes por COVID-19. El Partido Comunista Chino anunció este lunes que permitirán a las parejas casadas tener 3 hijos, un nuevo cambio en la normativa de natalidad en el país, en donde se ha venido registrando un envejecimiento de la población después de décadas de aplicación de la política de hijo único que terminó en 2015. Tenemos un reporte desde Beijing. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en France 24. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. Sin vencedor claro, terminó anoche el último debate presidencial en Perú previo a la segunda vuelta de las elecciones que se realizan este domingo. Fue un cara a cara entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, celebrado en Arequipa y con la salud y el manejo de la pandemia como uno de los temas principales. Vengo desde este espacio del Magisterio Nacional preocupado por la educación. Vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para dar alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Yo sé cómo es que tenemos que cautelar, cómo tenemos que cuidar lo que se suda. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Yo hoy vengo a dar propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia. Y para profundizar en este encuentro entre Keiko y Pedro Castillo, vamos a Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El análisis que se hace de este debate es que ninguno de los dos aspirantes pudo aprovecharlo para convencer a los electores en estos comicios que se muestran tan reñidos. Buenos días. Para muchos peruanos, el de anoche ha sido quizás el más flojo de los debates en la historia del país. Se sintió que tanto Pedro Castillo y Keiko Fujimori repitieron lo mismo que habían venido diciendo en sus mítines de campaña y en entrevistas al paso. Muchos peruanos sintieron que más allá de las propuestas, las promesas, faltó el cómo. ¿Cómo van a hacer para ejecutar estos planes una vez que lleguen a un eventual gobierno? Faltó la definición y se sintió también que Keiko Fujimori, quien tiene más experiencia en debates, pues es la tercera vez que compite por una elección presidencial, no supo derrotar a Castillo y este solo se dedicó a devolver los ataques de la lideresa fujimorista y negar un supuesto vínculo con el comunismo. ¿Por qué se habla de un empate técnico en las encuestas de esta segunda vuelta electoral, Francisco? Se habla de un empate técnico porque las encuestadoras mencionan que ambos candidatos solamente tienen un margen de diferencia, una diferencia que es mucho menor al margen de error de las encuestadoras. Precisamente Ipsos le otorga a Castillo un 51.1% y a Fujimori un 48.9% en las preferencias, mientras que
le otorga a Castillo el 40.3% y a Fujimori el 38.3%. Mucho de esto se va a vislumbrar el día en que se realicen las elecciones, pero ahí se va a ver que la polarización en que se encuentra actualmente el país no va a parar, porque va a continuar un sector de la población que no quiere a Keiko Fujimori como presidenta de los peruanos ni a Pedro Castillo como jefe de Estado. Muchísimas gracias, Francisco. Cambiamos de tema. Hay más incertidumbre sobre la celebración de la Copa América prevista para comenzar en menos de 2 semanas. La Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, suspendió en las últimas horas del domingo a Argentina como la sede del torneo. Misma decisión que se había adoptado hace unos días con Colombia. El certamen se encuentra así sin anfitrión y este lunes la CONMEBOL se reúne de urgencia para buscar otro país que pueda albergar la Copa. En Argentina se registró un récord de contagios el pasado jueves, mientras que el número total de fallecidos supera los 77.000, reflejo de América Latina, una región que vive un repunte de la pandemia y acumula 1/3 de los fallecidos de todo el mundo. Mar Romero nos lo explica en el siguiente informe. La pandemia no tiene fin en América Latina. Al contrario, vuelve a empeorar con gran velocidad. La región ya acumula más de 1 millón de muertes, aproximadamente el tercio de las víctimas mortales en todo el mundo, y tiene una de las tasas de mortalidad más alta. Mientras que el promedio mundial es de 46 muertes por cada 100.000 habitantes, en América Latina los fallecimientos suben a 162. Además, según un reciente informe de la Cruz Roja, 6 países de la región están en riesgo de colapso sanitario, especialmente Uruguay y Argentina, donde tanto las muertes como los contagios se encuentran en sus picos más altos. A pesar de las persistentes altas tasas de contagio, mucha gente y lugares ya no mantienen las medidas de salud pública que sabemos que funcionan contra el COVID-19. Quizás todavía no sabemos el impacto completo de esta pandemia. Solo entre el 17 y el 23 de mayo, los países latinoamericanos registraron más de 1,2 millones de nuevos casos de COVID-19 y 31.000 muertes. Una cifra que lleva estable desde hace algunas semanas en niveles alarmantes. Además, la vacunación avanza con lentitud en la mayoría de países. Toda Sudamérica lleva 114,3 millones de dosis de fármacos inoculadas, aproximadamente la mitad de las administradas por solo Estados Unidos. Sin embargo, las buenas noticias son que este viernes concluyó la última fase de los ensayos clínicos de la vacuna cubana Soberana y que Brasil reinició la fabricación local del fármaco de AstraZeneca. Nos vamos a Europa porque desde este lunes en Francia se abre la vacunación contra el COVID-19 para todos los mayores de 18 años. Poco más de 25 millones de ciudadanos del país han recibido al menos una dosis. Esto equivale a un 48% de la población adulta. Lo que busca el gobierno es llegar a los 30 millones de vacunados para el 15 de junio de cara al verano europeo. Y mientras avanza un proceso de desescalamiento de restricciones. Sin embargo, el proceso de asignaciones de citas para las inoculaciones se muestra lento en las plataformas habilitadas. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos habría colaborado con la inteligencia de Dinamarca para espiar a altos funcionarios europeos, tales como la canciller alemana Angela Merkel. Es lo que publica la cadena estatal danesa DR. La información recoge que Washington utilizó cables para espiar también a funcionarios de Francia, Suecia y Noruega. Dice la cadena ADR que esto fue lo que concluyó una investigación interna de 2015 del Servicio de Defensa danés que abarcó un periodo entre 2012 y 2014. Desde el Ejecutivo de Dinamarca tildaron este reporte de especulación y esta fue la reacción desde Berlín. El gobierno federal ha tomado nota del informe y está en contacto con todos los organismos nacionales e internacionales pertinentes para aclarar las cosas. Por principio, y ustedes ya lo saben, les pido que entiendan que el gobierno federal no comenta abiertamente los asuntos relacionados con las actividades de los servicios de inteligencia. Como les contábamos en titulares, el Partido Comunista Chino anunció una flexibilización en su política de natalidad. Las parejas casadas podrán tener ahora 3 hijos, esto en medio de una preocupación por el impacto económico que pueda tener décadas de aplicación de la política del hijo único que terminó en 2015. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos envió el siguiente informe.
La medida ha sido aprobada después de una reunión del Politburó a la que ha asistido el presidente chino Xi Jinping. La reforma legal se daba por descontada debido a los graves problemas de envejecimiento que sufre China, pero los expertos dudan de su eficacia. Hay que recordar que en 2015 la derogación de la política del hijo único no sirvió para estimular la natalidad. Hoy en día no es la ley la que embrida los nacimientos, sino un contexto socioeconómico muy parecido al de Occidente. Las parejas jóvenes rechazan las familias numerosas, argumentando las extenuantes jornadas laborales, la incertidumbre o la carestía de vida. Además, añade un factor chino como es el de la extrema competitividad de su sociedad, lo que aconseja a muchas parejas jóvenes concentrar todos sus recursos económicos en un hijo en lugar de dividirlos. El último censo chino corroboraba que la población está creciendo a su nivel más bajo durante décadas, lo que anticipa problemas graves e inminentes como la reducción de la masa laboral o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Vamos a Medio Oriente porque el líder del partido de extrema derecha, Naftali Bennett, dio un apoyo crucial el domingo a un gobierno de unidad en Israel junto con el líder opositor Yair Lapid para destituir al primer ministro Benjamin Netanyahu. Echemos un vistazo más acerca de quién es Bennett, quien ha emergido en un escenario de la política del país y podría terminar jugando un papel clave. Naftali Bennett es multimillonario y ex emprendedor tecnológico. Hijo de padres nacidos en Estados Unidos, el excomando de las Fuerzas Especiales vendió su startup por $145 millones en 2005 y se aventuró en la política y luego en el partido Likud. Se convirtió en jefe de gabinete y un aliado cercano de Benjamin Netanyahu. Jugó un papel importante en la política israelí, incluso después de dejar el Likud. Sirvió como ministro de Defensa de 2019 a 2020. Pero Bennett ha tenido una relación complicada con su antiguo mentor debido a diferencias personales. No ha ocultado su deseo de convertirse en la nueva figura principal de la derecha israelí. Mientras impulsa una economía ultraliberal, Bennett quiere que el país adopte una línea dura contra Irán. Además, está a favor de la anexión de 2/3 de la Cisjordania ocupada. En el pasado, el ultraderechista ha dejado muy clara su oposición a un Estado palestino. Creo que soy el único. Nuestro partido es el único partido en este podio que se opone a la fundación de un Estado palestino dentro de la tierra de Israel, entre Jordania y el Mediterráneo. En oposición y con la pandemia de coronavirus en 2020, Bennett amortiguó su retórica de derecha para centrarse en la crisis de salud, moviéndose para ampliar su atractivo mediante la publicación de planes para contener el virus y ayudar a la economía. En noviembre de 2020 dijo a medios de Israel que el país necesitaba dejar de lado cuestiones como la anexión y centrarse en obtener el control de la pandemia, sanar la economía y reparar las divisiones internas. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOWAS, suspendió la membresía de Mali tras el segundo golpe militar del país en 9 meses. Los líderes del bloque se reunieron en Ghana para una cumbre de emergencia el domingo, en donde discutieron sobre la crisis política que aseguran amenaza la estabilidad de esta nación del Sahel. Es el último capítulo en la evolución de la crisis política de Malí. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental suspendió al país del grupo regional y pidió a sus gobernantes militares interinos que nominen a un nuevo líder civil de inmediato. La decisión llega después de que la nación viviera un segundo golpe militar en 9 meses. Aprovecho esta oportunidad para reiterar en nombre de la comunidad nuestro compromiso continuo con la transición pacífica en Malí, con el objetivo básico de restaurar el gobierno democrático y trabajar por la estabilidad del país y de nuestra región. La delegación del grupo regional mantuvo conversaciones con el líder interino de Malí, Assimi Goïta. En un comunicado emitido, dijo que el país debe cumplir con el compromiso de celebrar elecciones presidenciales en febrero próximo. Goïta tomó el poder hace una semana, después de que soldados detuvieron al presidente de transición y al primer ministro, pero luego los liberaron asegurando que habían renunciado. Los oficiales habían sido nombrados tras un golpe de Estado en agosto de 2020, también liderado por Goïta y en el que derrocaron al presidente electo democráticamente, Ibrahim Boubacar Keïta. Esta no es la primera vez que la Comunidad Económica suspende a Malí. La medida también fue tomada en 2012 tras un golpe militar.
Si bien el derrocamiento de Keita en 2020 llevó al bloque a imponer sanciones, las medidas fueron levantadas en octubre. Quédense porque hay mucho más en France 24 y France24.com. La información continúa.